el día de hoy conectando con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante. Bueno, si bien es cierto, esta conferencia se organizó con un grupo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura en Administración Turística, generación 2017A. Quisimos compartirla a otros interesados en el tema, tanto de empresas como turismo, pero también es grato contar con la presencia de personas de la industria y compañeros también de otras universidades como la Universidad de Holguín, y también me comentaba nuestro invitado que invitados de los Estados Unidos, de Washington. Bueno, pues le voy a dar la palabra a nuestro invitado, no sin antes presentarlo. Él es profesor investigador del Departamento de Turismo de la Universidad de Holguín en Cuba. Es afiliado académico del Center for Responsible Travel en Washington, D.C., en Estados Unidos. Que está vinculado a temas de investigación relacionados con el turismo de pequeña escala, la imagen de destinos turísticos y el comportamiento del consumidor turístico. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales y es miembro de proyectos de investigación en universidades, tanto en nuestro país, en México, en España y Cuba. Él es licenciado en turismo de la Universidad de Holguín. También tiene su máster en gestión turística por la misma universidad en Cuba, y actualmente se encuentra estudiando una maestría en turismo internacional en la Universidad de Kemi Business School en la Universidad de Limerick en Irlanda. Así que bueno, no podemos dar aplausos, pero desde acá nuestro agradecimiento, Ernesto, por habernos hecho un espacio en tu agenda. Bienvenido y bueno, puedes hacer uso de la voz. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a ustedes por este tiempo y a ti por la invitación. Y antes que nada, desearles que todos se encuentren bien de salud, así como su familia. Bueno, realmente esta crisis llegó en un momento en que la industria se encontraba en muy buen estado de salud. Y hablando un poco sobre cuál ha sido el impacto en la industria turística a nivel internacional y cómo se están viendo afectadas las grandes y pequeñas empresas, hemos diseñado esta manera de conferencia, webinar, donde intercambiaremos algunas ideas sobre el tema. Iniciar, por supuesto, con una fotografía de cómo cerró el 2019 la industria turística, que estaba siendo espectacular. Durante una década, el turismo había estado creciendo de manera sostenida. En el 2019 se había llegado a 1.500 millones de visitantes internacionales, y en el 2020 se debía cumplir la proyección de la OMT, que decía que para el 2020 se arribaría a los 1.600 millones de visitantes internacionales. Como les decía, desde la época de la crisis económica del 2009, la industria había estado creciendo de manera sostenida a un ritmo aproximado entre un 3,5 y un 5%. Años mejores, años peores, pero de crecimiento sostenido. Y se esperaba que para este 2020 creciera entre un 3 y un 4%. Las principales llegadas de turismo a nivel internacional se seguían centrando en Europa. Europa es el principal destino turístico a nivel internacional, acumulando cerca del 50% de los visitantes internacionales, y con un crecimiento marcado en América y en los mercados emergentes de Asia y el Pacífico. Los clientes, y aquí comienza a ser importante lo que va a pasar después de esto, porque la manera en la que la industria se estaba gestionando va a tener que cambiar definitivamente. Los clientes se estaban moviendo fundamentalmente por aire, aviones desde y hacia cualquier rincón del mundo. Y este es uno de los elementos que más se ha visto impactado en la actualidad y que veremos más adelante cómo está. Por carretera, un 37% de los turistas se estaban moviendo, mientras que por vías navegables y tren, aproximadamente un 6%. No era tan significativa, aunque sí la industria de cruceros estaba siendo, por supuesto,
muy marcada a nivel internacional. 56% de los clientes se trasladan por motivos de ocio, entretenimiento y viajes, y un 27% en viajes relacionados al tema de visitar familiares y amigos. Negocios, un mercado, un nicho de mercado y un segmento muy importante donde se genera mucho dinero, era aproximadamente un 13% de los viajes internacionales, mientras que hay un 4% en el que no se especificaba un motivo de viaje fundamental. Aquí también habrán cambios significativos en lo adelante, especialmente se espera que el sector de los negocios y los motivos profesionales sea el último subsector dentro de la industria turística en recuperarse, fundamentalmente porque las empresas no quieren arriesgar a sus empleados poniéndolos o enviándolos hacia eventos y convenciones. ¿Qué motivó el crecimiento? Fundamentalmente, el crecimiento económico favorable de la economía a nivel internacional durante la última década. Desde la crisis económica, los países han estado manteniendo un nivel sostenido en la economía, una fuerte demanda de viajes aéreos, fundamentado en el caso de Europa fundamentalmente por los vuelos a low price, a muy bajo costo, y que son uno de los que fundamentalmente más afectan al tema de la sostenibilidad. Las tecnologías, el efecto de la globalización y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la penetración hacia los mercados a nivel internacional de manera espectacular, las nuevas tecnologías del Big Data, de la inteligencia artificial, y fundamentalmente para el sector del ocio, la simplificación de los visados. En el año 1980, como un ejemplo de cómo ha evolucionado el tema de los visados, que ha favorecido mucho el crecimiento de la industria turística, cerca del 75% de los países requerirían un trámite de visado tradicional, que usualmente demora, que usualmente genera inconveniencias a los turistas y que frenaba mucho ese proceso de decidir si viajar o no a un lugar donde tenía que pasar por todo el proceso del visado. Eso en la actualidad se ha reducido a cerca de un 50%. Europa, con toda su área Schengen, que garantiza el libre movimiento entre países en América por tratados gubernamentales que han propiciado esto. Y obviamente la llegada de la tecnología ha hecho entonces de que muchos visados se hagan de manera dinámica. Visados electrónicos, visados a la llegada al destino, en algunos casos en que es necesario por cuestiones políticas, que ha facilitado mucho el hecho de que las personas se muevan de un lugar a otro a nivel internacional. El mundo está hiperconectado y la percepción de las distancias se redujo considerablemente en estos últimos 20 años, y fue uno de los factores que más motivó el crecimiento internacional. Hasta aquí un panorama ideal, un panorama perfecto para una industria que estaba generando el 10.3% del Producto Interno Bruto a nivel internacional. Un sector que estaba creciendo en el 2019 en un 3,5%, muy superior al de la economía internacional, que estaba creciendo en un 2,5%. El turismo estaba generando el 10% de los trabajos a nivel internacional. 1 de cada 10 puestos de trabajo en el mundo estaban relacionados a la industria turística. Entiéndase hospitalidad, entiéndase alimentos y bebidas, entiéndase sector transportista, y son de los elementos que más se han visto afectados por esta realidad. Pero no solo eso, desde el 2014, el 25% de los nuevos puestos de trabajo que se crean han estado vinculados directamente al turismo. Y como pueden apreciar en la gráfica, el turismo fue la tercera industria que más creció a nivel internacional, seguido solamente, siendo superado solamente por el sector de las telecomunicaciones y por los servicios financieros. Fuera de ahí, una industria muy bien posicionada a nivel internacional que, como se puede apreciar en el análisis regional a nivel internacional, los mercados emergentes, China, Rusia, el llamado grupo de los BRICS, la India, estaban creciendo de manera muy sostenida con indicadores muy favorables, 6,4% en el nordeste asiático,
mientras un 4,6% de crecimiento económico en el sudeste asiático. Esto ha hecho de que los flujos turísticos se empiecen a reconfigurar a nivel internacional. 10 años atrás, la percepción de los flujos turísticos se movía entre el continente norteamericano, Estados Unidos, Canadá, eran los mayores mercados emisores junto con los países europeos, hacia el resto del mundo. Sin embargo, las nuevas medidas económicas adoptadas por países como India, como China, como Rusia, los posicionaron como uno de los mercados emergentes que para el 2050 se espera que sean las grandes potencias económicas a nivel internacional, mientras que Europa y el norte de América pasen a un segundo plano. Esta nueva clase media, China, por ejemplo, se mueve mucho. El turista chino comenzó a viajar y comenzó a cambiar la estructura de los flujos aéreos y de los flujos turísticos. Y en gran medida es uno de los elementos por los cuales hemos llegado a esta crisis en la que nos encontramos, por la interconectividad, la cantidad de aviones en el aire y de personas que se mueven. El Caribe, un área que tanto a los cubanos como a los mexicanos nos interesa. Un crecimiento económico en el 2019 de un 3,4% a nivel global, basado fundamentalmente en modelos tradicionales de sol en la playa. Muchos turistas del norte de América y de los países nórdicos y Europa moviéndose hacia estos destinos buscando algo de calor, huyendo del frío, sobre todo en la temporada de invierno, pero con lugares como México y Cuba con un potencial cultural muy fuerte que ha estado desarrollando entonces una industria turística alternativa y modalidades turísticas diferentes. Y llegó el COVID. Lamentablemente, la industria se vio extremadamente afectada por el COVID desde que comenzó la pandemia. En China se decretaron todas las medidas a mediados de enero. Y bueno, primero llegó acá a Europa mediados de febrero, inicios de marzo, y luego se desplazó hacia nuestro continente, el continente americano. El COVID ha sido sencillamente la tormenta perfecta. Es un huracán perfecto donde todos los factores que podían afectar a la industria que más crecía, la movió en 3 meses a ser la industria que más decreció. Una industria que está en este momento paralizada a nivel internacional. Veremos algunas estadísticas más adelante. Fundamentalmente debido al cierre parcial o total de las fronteras a los aviones en tierra. Y como se puede apreciar ya el día 6 de abril, los últimos datos estadísticos de la OMT muestran cómo 209 destinos turísticos a nivel internacional han tomado algún tipo de medidas que afectan al turismo en aras de lograr frenar el impacto del COVID. 90 destinos turísticos, el 43% de los destinos a nivel internacional, han aplicado un cierre completo o parcial de fronteras, o 44 destinos impusieron prohibición de viaje desde ciertos países. Estados Unidos fue de los primeros que estableció restricciones de viaje hacia pasajeros procedentes de Europa o de China cuando inició la pandemia, mientras que un 21% de los países han implementado algún tipo de suspensión parcial o total de vuelos internacionales desde ciertos y hacia ciertos países, suspensión de visados, un elemento fundamental, cierre de fronteras a nivel internacional. Europa, que era una gran masa terrestre donde las personas estaban interconectadas por vía terrestre, por vía aérea, está totalmente paralizada e independiente. Y esto ha sido todo lo que ha afectado directamente a nuestra industria en un momento en que la ha paralizado. Lo cual lleva a la realidad de reconocer de que aunque hay muchos pronósticos que se están empezando a desarrollar por la OMT, por el WTTC y organismos internacionales que están intentando ver cuál va a ser el impacto, vamos a partir de una realidad. Son pronósticos que en dependencia de cómo evolucionen las próximas semanas pueden modificarse para mejores escenarios o para peores. En este momento se estima de que cerca de un 20 y un 30% de las llegadas internacionales de turismo van a desaparecer a final de año.
Para que tengan una idea, durante la crisis económica del 2009, cuando se contrajo la industria, solamente hubo una reducción de un 4%. Y durante la crisis del SARS, la crisis del SARS en el 2003, de un virus respiratorio en el sudeste asiático, la industria solamente se redujo un 0.4%. Y durante la crisis generada por el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, la industria solamente se redujo un 0.1% en cuanto al tema de las llegadas internacionales. Y estamos estimando en este momento de que la industria se debe reducir en un 30%. Eso se traduce entre 290 y 440 millones de turistas internacionales que no se van a mover por las fronteras. Y eso se traduce, además, lamentablemente, en un retroceso aproximadamente de 7 años a la industria. Volveremos a niveles similares a los que había en el 2011-2010, cuando el mundo prácticamente era completamente diferente. No había llegado Instagram o estaba recién entrando, no había TikTok y no había muchas de las redes sociales que hoy en día modifican mucho el panorama. El gasto turístico, similar. La crisis económica ya es una realidad en casi todo el mundo. La recesión ha llegado a Europa, la recesión ha llegado a China. Se están haciendo estimaciones para ver cuál va a ser el impacto final en términos económicos del coronavirus a la industria, pero se está estimando que entre 300 y 400 billones de dólares van a dejar de entrar a la economía global. Y esto se traduce a niveles gubernamentales, a niveles regionales y a niveles de la pequeña y mediana empresa. Lamentablemente aquí no se salva nadie de los efectos de este huracán, que va a ser desde los más grandes hasta los más chiquitos. El tema va a ser entonces cómo ser capaces de frenar ese impacto. Bueno, se estima que 75 millones de puestos de trabajo están en riesgo en este momento en la industria turística. Eso significa que un 23% de los empleos vinculados al turismo deben desaparecer para finales de año, según estimaciones que se están haciendo por el WTTC durante la pandemia. Y se están estimando 3 momentos fundamentales para la recuperación de la industria. Porque a nivel universal, los expertos de la Organización Mundial de Turismo, los académicos, están convencidos, y es la parte positiva de esta conferencia y de esta charla, en que habrá una recuperación. Esa recuperación puede pasar por 3 momentos fundamentales. En el que estamos ahora, en la actualidad, y hablaremos de algunas de las medidas que se pueden tomar, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, para subsistir. Un segundo momento que tendrá que ver con el levantamiento de la cuarentena, que ahora está comenzando muy gradualmente en países como España, en países como Italia la próxima semana, en China, que obviamente tiene un mes de diferencia en relación al marco temporal de la pandemia, y un momento final que sería el de la posible inmunización. En la actualidad, ¿qué pueden hacer las empresas para mantenerse operativas dentro de lo que cabe? Bueno, en primer lugar, proteger su marca. En estos momentos, la marca es fundamental para todos los negocios vinculados al turismo. Las pequeñas y medianas empresas deben buscar la manera, aprovechando además las tecnologías de la información y las comunicaciones, de acercarse al cliente. No para hacerle ofertas, no para proponerle productos o servicios diferentes a los que ofertaban antes. Es para estar en estos momentos en que, donde se logre humanizar la marca, donde se logre que el cliente se sienta representado por ese restaurante al que le gusta ir, por ese hotel u hostal al que le gusta ir en sus vacaciones, por esa aerolínea que es con la que generalmente vuela de un destino turístico a otro. Si el mensaje se logra humanizar, se va a lograr una gran batalla, porque se va a lograr la fidelización de un cliente que en momentos de mucha crisis está percibiendo que el turismo y que la industria en la cual consume parte de sus ingresos anuales se está preocupando por él, pero se está preocupando a nivel personal, a nivel familiar. No es la idea de posicionar una marca ahora en base a
al diseño de productos, sino es una manera de humanizar la marca, de acercar la marca a la persona. Eso va a ser un elemento diferenciador y que va a jugar un papel fundamental en la época de recuperación para los pequeños negocios fundamentalmente. En segundo lugar, y muy enfocado a los pequeños negocios, proteger la liquidez. En los términos económicos y manejar muy bien ahora esta etapa en la que están cerrados los negocios es fundamental. Porque eso es lo que va a permitir que cuando se levante la cuarentena y cuando se empiecen a aliviar un poco las medidas del confinamiento a los que estamos sometidos en este momento, los negocios puedan volver a arrancar, tengan recursos económicos suficientes para volver a arrancar. Y en tercer lugar, entonces está muy cercano la atención a los trabajadores. Porque no es igual comenzar de cero en la época post-pandemia, entrenando a un trabajador, enseñándole cuáles son los procedimientos, las maneras de llevar el negocio, que tomar esa masa de trabajadores que ya está formada, que ya está vinculada, que ya tiene sentido de pertenencia hacia la pequeña empresa y vincularla entonces a nuestro negocio. En la medida en que las empresas protejan a sus trabajadores, tendrán un elemento diferenciador fundamental en lo adelante. Cuando se levante la cuarentena, ¿qué va a pasar? Bueno, expertos internacionales afirman que lo primero que se va a dinamizar va a ser la demanda del turismo doméstico. Las personas van a viajar dentro de su país. Hay un elemento fundamental ahí que tiene que ver con la seguridad, que veremos más adelante. Y es cómo las personas están percibiendo el tema de la seguridad. Las noticias sobre las personas que lamentablemente fallecen, las noticias sobre los hospitales colapsados, las noticias de las ciudades vacías en España, en Italia, en Nueva York, han afectado mucho la marca de esas ciudades y por lo tanto la percepción de seguridad ha disminuido considerablemente y esto va a ser fundamental. Precios baratos. Es un poco el uso pensar que se va a lograr volver a montar una industria basada en los precios antes de la época de la pandemia. En primer lugar, porque habrá crisis económica, menos personas estarán viajando. Y en segundo lugar, porque es necesario comenzar a crear precios competitivos que traigan turistas a la industria. Por lo cual, el precio jugará un papel fundamental en este elemento. Y sobre todo en el tema del turismo internacional y de los turistas internacionales, los vuelos transoceánicos van a ser muy limitados. De hecho, esta mañana la Organización Internacional de la Aviación revelado un estudio en el que decía de que cerca del 6% de los turistas no van a viajar durante más de un año, que cerca del 35% están considerando si las medidas se levantan el próximo mes, comenzar a viajar dentro de los países y que solo entre un 10 y un 15% estaban valorando moverse fuera de las fronteras. No se percibe a corto plazo personas montadas en un avión durante 4, 5, 6 horas en un vuelo entre continentes, desde Europa hacia América o desde América hacia Australia, por lo cual es muy importante entonces seguir haciendo énfasis en el turismo doméstico, en lograr dinamizar la economía a pequeña escala, mover a la gente dentro de los países para que la gente empiece a levantar. Cuando se encuentre la vacuna, que esperemos que sea como se estima dentro de un año, y hay países como China, como Inglaterra, que están haciendo pruebas en humanos con ciertos prototipos de vacuna, se debe recuperar la industria. Una industria que va a haber cambiado. Va a haber cambiado por completo porque pasarán muchos años antes de que el imaginario turístico cambie, de que el miedo a viajar cambie. Las noticias de personas que han estado en cruceros durante un mes esperando bajar y enfermando y que ningún país le quiere dar la entrada han hecho mucho daño a la industria. Y los destinos insulares como Cuba, como Dominicana, como Islas Canarias en España, que dependen fundamentalmente de conexiones aéreas o personas arribando por crucero, van a ser de los últimos en recuperarse, porque las personas evitarán por todos los medios moverse. El medio de transporte que más parece, por las encuestas que se están aplicando en este momento por la OMT y por los ministerios de turismo a nivel de cada país, sugiere que los medios de transporte más usados por las personas van a ser el auto propio, el vehículo propio, donde logren
tener la certeza de que no se van a enfermar en el tiempo en que están viajando. Y eso puede ser fundamental entonces para comenzar a evaluar cuáles van a ser los flujos turísticos en esta etapa y cómo se puede entonces comenzar a generar una nueva oferta basada fundamentalmente en dos pilares fundamentales, que son la seguridad sanitaria y la tecnología. Este es el nuevo valor agregado en el que, en la medida en que cada destino turístico, en que cada gran empresa, pequeña y mediana empresa logre montarse en esta rueda, será capaz de adaptarse al nuevo escenario. Seguridad sanitaria, vinculado fundamentalmente al imaginario actual de riesgo. La percepción del riesgo en los turistas es muy alta y el miedo a viajar y a enfermarse y saber que no existe una vacuna todavía los afecta. Será fundamental lograr implementar los pasaportes sanitarios. China tiene experiencias en eso, donde, igual que usted tiene su pasaporte en el que dice en los lugares a los que viaja y que con un visado puede entrar, bueno, pues un pasaporte sanitario que diga que está libre de estas enfermedades y que no ha sufrido COVID en los últimos años. Test rápidos masivos en los aeropuertos, en los destinos turísticos, para detectar el COVID. Y aquí es uno de los elementos más preocupantes porque todavía no se ha logrado a nivel internacional tener los suficientes test de COVID para las personas enfermas. Entonces parece un poco difícil creer que en un corto plazo se va a lograr generar la suficiente cantidad de test masivos para aplicar en los aeropuertos cuando las personas quieran abordar un avión. Los protocolos de seguridad sanitaria, muy vinculado a lo que será la creación de una certificación que diga COVID-free. Mi establecimiento está libre de COVID. Los protocolos de desinfección de las habitaciones en los hoteles. De la manera en que los clientes se sientan en los aviones, como por ejemplo se está hablando de que los asientos intermedios se queden sin ocupar. Serán fundamentales para incrementar a las personas la percepción de que voy a hacer un viaje por placer o por negocio y voy a hacerlo de manera segura. Y esa experiencia del viajero desde que sale de su casa hasta que retorna va a estar basada en la seguridad. Este es un elemento diferenciador que llegó para quedarse. Porque aún encontrando una vacuna para el COVID en el corto plazo, la percepción sigue ahí, de que pueden ser entonces otras enfermedades como las que tenemos en el Caribe, como el dengue, como el Zika, y habrá que buscar maneras entonces de establecer protocolos de seguridad sanitaria que le den la tranquilidad al cliente de que no se van a enfermar en el tiempo en que están. Y en el tema, y en el sector de los alimentos y bebidas, sobre todo en los hoteles y en los restaurantes, habrá que pensar en la manera de rediseñar el servicio de forma tal que se garantice la seguridad y que no se afecte la liquidez del negocio. Habrá que reducir la cantidad de mesas en los restaurantes para poder distribuirlas en el espacio físico de una manera diferente. Distancias entre las mesas deben ser mayores en lo adelante a las que estamos habituados. Los hoteles tendrán que rediseñar su servicio buffet. Hay que encontrar la manera en la que se aleje al consumidor de la generación de los alimentos. Porque en la medida en que esas personas están tan cerca de los alimentos pueden comenzar a pasar el COVID. No porque se transmite a través de los alimentos, pero una persona que esté hablando, por ejemplo, frente a una mesa buffet donde se está sirviendo la comida, puede estar esparciendo la enfermedad. El manejo de las cucharas en los buffets, por ejemplo. Y son elementos que hay que comenzar a pensar, que hay que repensar la industria y hay que rediseñar los servicios. Y muchos de los que van a entrar a trabajar en la industria, como ustedes, en un futuro cercano, tendrán que comenzar a pensar en eso, en ver cómo se comienzan a implementar nuevas normas de seguridad en las empresas. Y por la parte de la tecnología, bueno, las grandes empresas que tienen recursos financieros suficientes, estoy pensando en grandes compañías como Meliá, que es una compañía hotelera internacional, que puedan implementar tecnología
que es costosa, como el Big Data y como la inteligencia artificial, serán capaces de acelerar sus procesos de digitalización en mayor medida, que permitan automatizar los procesos de compra, que permitan limitar la interacción con los trabajadores durante los procesos de check-in y check-out, que permitan dinamizar los controles en los aeropuertos para que las personas estén en lugares donde hay muchas personas la menor cantidad de tiempo posible. Las pequeñas empresas que no tienen los recursos financieros suficientes para hacer esto, pueden hacer otras cosas. Las redes sociales son una gran herramienta para la pequeña empresa. Y las pequeñas empresas deben comenzar a manejar entonces el small data, ese dato pequeño, comenzar a crear programas de fidelización hacia los clientes a través de las redes sociales, comenzar a publicar, por ejemplo, un ejemplo práctico, en las redes sociales, fotografías donde se muestre en un restaurante cuáles son las medidas que se están tomando para garantizarle la seguridad al cliente, distanciamiento entre las plazas, rediseño de los servicios. Hay que aprovechar la tecnología para llegar al cliente y mostrarle lo que estamos haciendo ahora para el futuro. Quiero cerrar con una reflexión con la que empecé. Obviamente, en la medida en que las semanas vayan pasando, la información que tendremos sobre la enfermedad, la información que tendremos sobre el impacto económico de la industria va a ser mucho mayor. Y partiendo de esa política fundamental de que información es poder, seremos capaces de manejar mejor la crisis. No obstante, mirar al pasado siempre es bueno, porque el mirar al pasado nos da lecciones para saber si podemos salir de la crisis o no. Y les traigo un gráfico que demuestra cómo en un periodo de 16 meses la industria se ha recuperado tanto del SARS en el 2003 como de la crisis económica en el 2009. Es cierto que estamos en una situación sin precedentes donde el decrecimiento es mucho mayor, pero el turismo es una de las industrias más resilientes. El turismo es una de las industrias que más rápido se puede recuperar. Y ese es el escenario positivo y ese es el mensaje final que deseo dejar antes de pasar al intercambio de preguntas, de que sí, de que hay un futuro, de que hay esperanza, de que considero que hay trabajo para el sector turístico y esperemos que dentro de 4 o 5 años esto sea solamente un mal recuerdo del cual todos hayamos aprendido y hayamos sido capaces de crear estrategias y acciones para hacer de nuestro destino turístico, sea México, sea Cuba, sea España, sea Irlanda, un destino mucho más competitivo a nivel internacional y que siga generando mucho empleo y que genere riqueza en todos los aspectos para que podamos tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas a nuestro conferencista, así que les pediría que puedan ustedes activar toda su cámara para que podamos vernos. Y bueno, pues pueden ustedes levantar la mano, ya la mayoría conoce cómo se utiliza Zoom, pueden levantar la mano para darles la oportunidad de ir preguntando directamente o también lo pueden hacer a través del chat, como ustedes gusten. Así que esperemos, tengamos varias preguntas. Bueno, en lo que se van generando, Ernesto, bueno, pues gracias por la última slide también que nos da un poco de esperanza, porque sí, realmente después de ver estos números y este pronóstico, pues nos quedamos preocupados, ¿no? Sobre todo porque tú sabes que México depende de esta industria, sobre todo tenemos ahí el programa de pueblos mágicos, ¿no? A través de esta aprovechamiento doméstico, ¿no? Del turismo y que ahorita, bueno, en las recomendaciones que nos ofreces, habla sobre eso, ¿no? La atención a este turismo doméstico. Pero aquí la situación sería que tanto el gobierno, que debe de tomar las riendas en las acciones, está preparado para poder pues guiar, ¿no? A la industria para que realmente se aplique esto que tú dices de la seguridad sanitaria, que es muy importante, y pues la tecnología, porque
si las empresas de la industria están realmente ahorita siendo afectadas, no van a tener el suficiente recurso económico para poder invertir. Bueno, hay creo que fundamental va a ser la manera en que la implementación de las políticas públicas apoya al sector privado. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un sistema, dígase, de préstamos, dígase, de ayudas económicas, que dinamice esa pequeña empresa, sobre todo en estos momentos, no tanto en el futuro como ahora. La manera en que se le dé una ayuda económica a los dueños de los pequeños negocios para que le paguen a sus trabajadores, la manera en la que se ponga dinero para buscar incrementar los temas de los estándares, sobre todo vinculados a la higiene, en esas pequeñas empresas que quizás pueden no tener el acceso, y el papel del gobierno es fundamental. A nivel internacional, considero, y es uno de los elementos en los que más consenso hay por parte de los expertos, que los manuales de operación sanitaria deben partir del sector privado, que tiene la experiencia de la operación, y entonces a nivel global de país, estandarizarlo. Porque en el momento en que el gobierno intente establecer procedimientos que sean demasiado burocráticos, que sean demasiado costosos para una pequeña empresa de implementar, no hacemos nada. Seguimos lamentablemente entonces en la misma situación. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es fundamental que los gobiernos creen sistemas de ayuda donde el sector público inyecte recursos financieros al sector privado para mantenerse. De lo contrario, va a ser muy difícil una recuperación. Algunos países saldrán mejor posicionados que otros al respecto, pero es fundamental que el sector privado reciba la ayuda. Una ayuda a los trabajadores, una ayuda a los dueños de los negocios para mantener, porque una de las claves para el pequeño negocio es el tema de proteger la liquidez, sobre todo en esta época en la que no se está generando ingresos, pero hay un grupo de costos fijos, dígase infraestructura, dígase inventario, que va a haber que dinamizar, porque puede ser que muchos de los productos con los que pensaban trabajar, digamos, en el sector de los alimentos y bebidas, lleguen a un periodo de caducidad y tengan que reinvertir, y eso es un dinero que se perdió y que por razones que entendemos no se pudo implementar en estos momentos, pero que habrá que buscar la manera de cambiar, y las políticas públicas serán fundamentales en este aspecto. Muchas gracias. Pues tenemos una pregunta de Claudia Bermúdez en el chat que nos dice, ¿qué presupuesto ha anunciado el gobierno de Cuba que va a destinar para reactividad la economía? Y bueno, también acerca de México. Bueno, ese es un comentario. La pregunta sería la primera. Hola, Claudia. Bueno, el caso de Cuba es un caso muy sui generis por la manera en que la industria está diseñada. El 90% de la industria pertenece al sector público, empresas que pertenecen directamente al sector empresarial que se vincula al gobierno, por lo cual, digamos que están protegidas en cierto aspecto, ¿no? Por los medios públicos. Y en el sector privado, lo que se ha hecho hasta ahora, sencillamente, es limitar el pago de impuestos de los trabajadores del sector privado en esta época de crisis. Se les ha exonerado el pago de impuestos, se les ha exonerado el pago a la seguridad social, pero todavía no se habla de cifras vinculadas a inyectar capital en el sector privado. Es una preocupación de la que se está hablando en la actualidad, porque hay muchas personas que se han quedado sin empleo y que están necesitando una ayuda económica que les permita subsistir en estos meses. Pero bueno, por ahí va la respuesta. Es que cerca del 90% de la industria está en manos del sector público, y por lo tanto las medidas que se van tomando se mueven de una manera diferente a las que se toman a nivel internacional. Gracias, gracias, Claudia. Está haciendo un comentario Claudia en el chat, por favor pueden revisarlo. También ya enviamos la presentación del maestro, les puse ahí el link para que ustedes puedan descargarla. Kika dice, hablando de la industria de cruceros, ¿en qué tiempo piensa, maestro Ernesto, que se pueda restablecer? Bueno, la industria de cruceros debe ser de las más afectadas junto con el sector de los negocios. Los modelos que se están sugiriendo inicialmente para este verano, al menos en Europa, que es donde supuestamente por un periodo de tiempo de que llegó la pandemia antes que América,
se espera que el turismo se reactive, está más bien vinculados hacia los pequeños pueblos, hacia el turismo de naturaleza, donde las personas puedan coger su modo de transporte privado, se muevan y estén lejos de otras personas. La percepción y la percepción de riesgo es muy alta y hay mucho miedo vinculado a estar. Y lamentablemente el crucerismo, la industria de cruceros ha sido de las más afectadas. Las primeras noticias que comenzaron a llegar en relación con el coronavirus y el turismo tenían que ver exactamente con eso. Personas que se enfermaban en un crucero, que comenzaron a expandir la enfermedad dentro del crucero y que muy pocos países entonces querían abrirle las fronteras y hacer una operación de ayuda humanitaria para que pudieran ser atendidos. Y esa percepción tan alta va a afectar al crucerismo y a la aviación, sobre todo en los vuelos de largas distancias. Porque realmente la percepción es que un crucero ahora mismo es una prisión en el agua, donde si uno se enferma, todos siguen enfermando. Así que es probable que hasta el próximo año no haya turismo de cruceros a nivel internacional, como había hasta hace un par de meses. Y aquí lo que pasará es que las grandes compañías de cruceros serán las que sobrevivan. Las pequeñas compañías va a ser difícil que sean capaces de solventar la crisis económica que se les avecina, sobre todo por un tema de los costos fijos que tienen de mantenimiento de los cruceros, de la oferta. En fin, va a ser muy, muy difícil. El crucerismo va a ser de los más afectados también a mediano y corto plazo, hasta que haya dos opciones. O haya pruebas masivas, que usted llegue al puerto de crucero, se haga una prueba rápida, que en 15 minutos sepa si tiene coronavirus o no, y monte y se vaya de vacaciones, o se encuentre una vacuna para la enfermedad. Es difícil mirar un escenario en el que el crucerismo realmente pueda ser dinamizado nuevamente sin esas dos variables, o muchas pruebas o una vacuna que inmunice a las personas. Gracias. María Luisa Valverde dice, ¿qué va a pasar sobre el transporte terrestre, autobuses, camionetas en cuanto a excursiones y circuitos turísticos y su capacidad es de 50 o 20 personas? Ese es el problema. La gran pregunta tiene que ver con que sí, eran autobuses para 50 personas, asumiendo que todos podían estar uno al lado del otro. La pregunta es la siguiente, y pienso que dependerá también de las empresas. ¿Hasta qué punto le es sostenible a una empresa turística hacer una excursión para 10 personas en un ómnibus que inicialmente estaba diseñado para 40? Porque el punto de equilibrio se va a mover ahora. Los costos se incrementan y entonces el margen de utilidad va a ser muy, muy pequeño. Sin incrementar el ticket, digamos, ¿no? Exacto, sin incrementar los precios, que es la otra variable. Se está hablando de que los precios deben tender a bajar, no a subir. Entonces, con precios similares a los que había antes de la crisis o con precios inferiores, es muy difícil pensar que se va a lograr crear ese tipo de sector, ¿no? Gracias. Juan Roldán dice, ¿debería de protegerse los países como México con alta dependencia al turismo con algún tipo de fondo monetario para reactivarlo en momentos de alto riesgo como ahora? Sí, claro, y nuevamente pasa por el tema del manejo de los gobiernos. Internacionalmente, el Fondo Monetario Internacional sería el gran salvador de muchos lugares con los programas de ayuda, pero también es conocido que esos programas de ayuda no son desinteresados. Usualmente un programa de ayuda viene acompañado de una serie de requisitos que usualmente afectan mucho al sector social. Entiéndase educación, entiéndase salud. Y entonces es difícil saber si realmente los gobiernos podrán acceder a planes de ayuda o no. Hay que ver en la medida en que cada gobierno sea capaz de negociar con las fuentes de financiamiento internacionales cuáles son las condiciones que se van a poner para esas ayudas que se van a ofertar en aras de poder dinamizar. Obviamente, aquí también depende en qué situación se encontraba cada país antes del coronavirus en términos económicos. Economías que estaban fuertes van a estar obviamente en una posición competitiva diferente a los países que estaban atravesando por una crisis económica o una recesión económica antes del coronavirus. Claudia Bermúdez nos pregunta si se puede considerar que los costos de pasajes aéreos, una vez reactivado el turismo, se van a encarecer debido a las condiciones
como la de dejar el lugar, ¿no? De un asiento para mantener la distancia entre pasajeros. Es muy probable. Es muy probable que pase y eso también significará entonces la reducción a nivel internacional de los vuelos. Uno de los factores fundamentales que motivó el crecimiento del turismo en las últimas dos décadas ha sido el tema de los vuelos, de los vuelos a bajo precio. En Europa, por ejemplo, una compañía como Ryanair, con un servicio básico, ofrece vuelos entre Irlanda e Inglaterra por 19 euros, 20 euros, porque estaban manejando sus costos de manera tal de que no hubiesen asientos vacíos en ninguno de los vuelos, de que el costo de operación fuera mínimo, pero ahora es muy difícil pensar que esa compañía va a ser capaz, sin subir los precios, de solamente ocupar el 30% de su capacidad. Y entonces es difícil pensar de que no va a haber un incremento de los precios en el sector de la aviación. Sí, esta estrategia que implementó Southwest, ¿no? De viajes tan baratos como un bus, es difícil que ahora se mantenga. Exacto. Moto G7 Plus, no veo el nombre, así que le doy el uso de la palabra para que haga su pregunta. Está levantando la mano. Parece que no se anima. Bueno, si existieran más preguntas, por favor, levanten la mano para que las puedan hacer directamente. Y bueno, en caso de que no, pues ya daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, mientras tanto, yo sí tengo otra pregunta. Es, ¿algún país que pudiéramos tomar como referencia de que están haciendo bien las cosas o que consideres que están de alguna manera evaluando de mejor manera la situación y trabajando en implementar pues una estrategia pues adecuada o a la altura del reto que tenemos? Honestamente, a nivel de país es muy difícil valorar eso, sobre todo en este momento en que todavía no hay muchos lugares que ni siquiera han llegado al centro de la epidemia. Obviamente habrá que comenzar a ver con cautela cómo evoluciona nuevamente la industria en China. Ya Ujú. están reabriendo los hoteles, ya está abriendo las líneas aéreas. Leí esta mañana que cerca del 60% de los vuelos que existen hoy en el mundo son en China, porque es el único lugar que tiene prácticamente nuevamente su economía dinamizándose. Pero estamos en un estado muy temprano como para atreverme a hacer ese análisis. Creo que es fundamental seguir las sugerencias que está dando la Organización Mundial del Turismo, que sí ha estado muy dinámico en la medida en que los días han ido pasando, con manuales de operación para las pequeñas empresas de cómo deben comenzar a funcionar, sugerencias. También el WTTC está haciendo algunos estudios ya preparando condiciones para cuando se abran la frontera. Pero es que a nivel internacional, salvo el caso de China, los principales mercados emisores y mercados receptores están ahora mismo luchando con la pandemia. Entonces, los flujos internacionales de turismo que se generaban con esos dos grandes lugares no están ocurriendo. Y es muy difícil pensar. Creo que de todas formas sigo siendo optimista. Es una industria que se recupera rápida, que se recupera muy rápido. En el imaginario actual de los turistas, viajar es muy importante. Y cuando comiencen a pasar esta crisis sanitaria, las personas volverán a querer viajar, volverán a sentir esa motivación, porque la globalización, una de las grandes ventajas es que ha acercado los lugares. El mundo ya no es tan grande como podía ser hace 50 o 60 años. Y se volverá a dinamizar. Pero bueno, habrá que observar primero a China cómo evoluciona, ver que no haya ninguna segunda ola de contagios una vez que se liberen un poco las restricciones, ver cómo evoluciona Europa, que está empezando esta semana, los primeros países que están comenzando nuevamente, y entonces en base a esas lecciones aprendidas comenzar a trazar estrategias. Gracias. Ya tenemos más preguntas. Abril Ramírez nos dice en relación a los cruceros,
¿Qué tiempo piensa usted que se reactive la economía para beneficiar a los lugares turísticos que dependen de estos cruceros? Bueno, hay estudios que están hablando de que la industria en sentido general, con todos los sectores, se debe recuperar para el 2022. Asumiendo que en el 2021 aparecerá una vacuna, el tiempo que demorará para las grandes compañías producirlas masivamente y distribuirlas. Todo este tiempo hasta el 2022 va a ser una industria que va a estar actuando en dependencia de la crisis que haya en ese momento sanitaria. Pero se espera que para el 2022 se pueda hablar de una recuperación total de la industria a niveles similares a los que había el año pasado. Que me parece que eso ya responde la siguiente pregunta de Didia Alonso. Recuperando el turismo ayudará a rescatar la economía en la post-crisis. Que de alguna manera, bueno, Yedidia además me decía que se conectó ya tarde. Yedidia, recomendación descargar la presentación porque ahí vienen algunos datos que te van a servir también para eso. La siguiente pregunta es, ¿se deben rediseñar algunos programas turísticos en la licenciatura de turismo por el COVID? Es bien interesante, la hace María Luisa Valverde. Sí, pienso que sí. Creo que honestamente en casi ningún lugar del mundo veíamos esto venir en el tema de los programas de turismo. Y ahora habrá que comenzar a reseñar los programas, sobre todo a comenzar a insertar temas vinculados a la seguridad sanitaria, a cómo los nuevos productos y servicios turísticos que se están diseñando deban comenzar a vincular estos elementos y el tema de la sostenibilidad que no se puede dejar de lado durante esta crisis, porque va a ser entonces la próxima crisis con la que tendremos que estar lidiando y que en muchos lugares del mundo se sigue dejando de lado el tema de la sostenibilidad turística en los programas académicos de turismo. Esos para mí son los elementos fundamentales que se deben manejar y entonces en dependencia del enfoque del programa, si es más hacia la hotelería, si es más hacia la turoperación o si es más hacia la industria en sentido general, comenzar a crear particularidades específicas al respecto. Lucía Trujillo, si considera que ahora la actividad turística será más personalizada y cuidadosa, es decir, cuidar desde el aspecto de higiene en la empresa, el lugar, etc. Sí, pero pienso inclusive que va más allá. Y por eso mencionaba el tema de humanizar la marca. Creo que la personalización de la experiencia, la personalización del servicio comienza desde la relación business to consumer, negocio hacia el cliente. Y habrá que comenzar a pensar nuevas maneras de hacer ofertas que sean competitivas para que los clientes vengan. Las pequeñas empresas deberán ser muy cuidadosas con el tema de la higiene, deberán buscar las maneras de dar una percepción de seguridad al cliente que garantice que los clientes vuelvan a consumir sus productos y servicios cuando se liberen las restricciones. Eso va a ser fundamental. Que eso ya es un atributo más, ¿no? Que si lo tenían las empresas se le tiene que dar pues mucho énfasis en la comunicación o en la publicidad a eso. Juan Roldán, México tuvo un nulo crecimiento el año pasado y el turismo tuvo un crecimiento menos en diferencia del 2018. ¿Cree que el turismo está en decadencia en México? Es un sector que en la segunda actividad económica más fuerte, es la segunda actividad más económica más fuerte. Ajá. No pienso. Lo que pasa que a nivel internacional el turismo estaba llegando a una cercanía al estancamiento. Y pasa entonces por la capacidad en que pasó lo con la pantalla. Ya. Y pasa nuevamente por la capacidad que tengan las empresas y los destinos turísticos de rediseñarse, de buscar la manera de buscar nuevos mercados, comenzar a diversificar los mercados de los cuales tienen dependencia y comenzar a cambiar las maneras de actuar. México es un país con un potencial turístico espectacular, sobre todo en el continente americano, desde cultura, naturaleza, ciudades, por lo cual no pienso, creo que lo que hace falta es rediseñar la oferta
pero México tiene atractivos turísticos suficientes para seguir posicionado entre los principales mercados a nivel internacional. Sí, maestro Ernesto, parece que se desactivó su cámara. Voy para allá. Sí. La siguiente pregunta de Claudia: independientemente de que se acabe la alerta sanitaria, el turismo se va a dirigir a nuevos mercados con poder adquisitivo mayor. Esto quiere decir que la curva de recuperación se va a alargar al hablar de la recuperación del turismo. ¿Se ha tomado en cuenta eso? ¿Sí se entendió? Bueno, sí, lo que pasa es que hay una realidad. Estamos manejando escenarios malos y buscar cuál va a ser el menos malo. Porque obviamente la crisis está y en época de crisis la manera en que se manejan los escenarios es diferente. Dependerá de cada destino turístico, desde las estrategias que se creen a nivel de ministerio y de la marca país hasta la implementación de esas estrategias en las pequeñas y medianas empresas y cómo se dinamicen esas ofertas. Obviamente, habrán países que saldrán primero de la crisis, habrán otros que estarán en desventaja. Considero y esto es una opinión personal, obviamente, que por ejemplo México en relación con los demás destinos del Caribe va a estar en una posición privilegiada por una sencilla razón: tiene acceso terrestre. Cuando se empiecen a mover inclusive los turistas desde Estados Unidos hacia el continente o desde el hemisferio sur, pueden llegar por vía terrestre. Las islas como Cuba, como Dominicana, Jamaica, van a estar en una situación más compleja y serán los últimos en montarse en esa recuperación. Bueno, eso es algo esperanzador para el país. Itziguari, teniendo como base o valor agregado el uso de la tecnología, ¿esto podría sustituir empleos en el sector turístico? Sí y no. Y es una dinámica compleja. Obviamente lo que impone es un reto para los recursos humanos de desarrollar nuevas habilidades en aras de ser más competitivos en el mercado laboral. Lo que ocurre es que el turismo depende en gran medida del contacto entre personas. Y entonces es muy difícil imaginar una industria en la que no haya interacción entre personas, entre proveedores y consumidores. Porque si no, sería la misma asunción que inclusive se hizo hace algún tiempo de que las tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual, lo que generarían sería que las personas dejaran de viajar. Y el efecto fue el contrario. Las tecnologías lo que hicieron fue, cuando le acercaban al cliente esa experiencia de ponerse unas gafas y ver cómo era Italia o cómo era España, más bien incrementar la motivación del viaje de esa persona. Por lo tanto, no pienso que el turismo, a diferencia de, digamos, el sector manufacturero, se automatice a ese extremo de que afecte directamente la generación de empleo. Sí será un elemento fundamental para diferenciar los productos. La manera en que los negocios se comercialicen mejor y empleen mejor las tecnologías para hacer llegar al cliente ofertas personalizadas en la medida en que incrementen esa relación con el consumidor, la tecnología entonces será una aliada del sector. Una última pregunta que está en el chat de Luz Elena Granados: ¿va a afectar a empleados de aerolíneas y aeropuertos? Sí, lamentablemente sí. Negarlo es ser un poco ilusos al respecto. A nivel internacional, inclusive las pequeñas aerolíneas no van a sobrevivir a esta crisis. Entonces, algunas aerolíneas que son los grandes consorcios a nivel internacional las absorberán. Porque sencillamente por un tema de liquidez saldrán del mercado. Había un estudio que reportaba la BBC que decía de que las pequeñas aerolíneas lo más que podrían aguantar estar paralizadas sería 3 meses. Más de 3 meses les sería imposible mantener todo el tema de los costos fijos y tendrían que comenzar a declararse en quiebra porque no pueden mantenerse. Y obviamente al desaparecer la aerolínea, eso genera un déficit de empleo en la industria aérea. Y más que las estadísticas están diciendo de que los grandes vuelos van a comenzar dentro de varios meses, no va a ser ahora. Así que la demanda va a ser muy,
muy reducida. María Luisa Valverde nos dice, pero la robótica está sustituyendo al recurso humano, ya está pasando en Japón. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Obviamente algunos servicios como por ejemplo, a ver, lo que pasa es que la tecnología puede ser un aliado. La robótica, y hay hoteles en España que han sido pioneros en este aspecto, lo que están es ayudando a humanizar el trabajo, por ejemplo, desde el sector de ama de llave. Las camareras que limpian las habitaciones están utilizando robots que las ayudan en todo el tema de evitar hacer fuerzas, evitar estar cargando el agua para la gestión. Desde la perspectiva de gestión empresarial, del management, de la digitalización de los procesos elementales, sí es una ayuda, porque los software automatizan el proceso. Pero es casi imposible pensar, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas, de que un robot va a ser el que va a proveer el cóctel, el que va a proveer el producto alimenticio, o de que cuando usted se quiera irse a hacer una excursión, va a ser un robot quien le va a estar haciendo toda la excursión. Entonces, es un balance lo que realiza, pero no, el turismo realmente es una industria que depende mucho de la persona. La tecnología es un aliado, pero es solamente un complemento, no es el centro de la industria. Como puede ser, por ejemplo, en las tecnologías que sí, en una fábrica se automatiza todo el proceso de producción y lo que hacían 25 personas lo hace una persona con un robot. En el turismo es muy difícil que eso se pueda implementar. Perdón, de Stephanie Reyes, que nos dice qué opina de estos comentarios, que ha disminuido el turismo puesto a que hay menos calentamiento global, pero sin embargo aún no conocen el impacto económico que genera el turismo. ¿Qué se puede hacer? Ahí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. El primero, desde la parte de la sostenibilidad, cuando la crisis ha pasado, la crisis económica del 2009, la epidemia del SARS, que redujo mucho la movilidad, durante ese tiempo de crisis se percibió una mejoría de los indicadores de sostenibilidad a nivel internacional. Pero cuando pasa la crisis, que el mundo vuelve a dinamizarse, los indicadores han sido inclusive catastróficos. Eso es una realidad. Solamente la aviación es una de las principales fuentes de contaminación y de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y mientras las políticas públicas y los grandes consorcios sigan sin pagar, por ejemplo, impuestos sobre el combustible aéreo, que es uno de los elementos que también dinamizó mucho la cantidad de aviones en el cielo, que ha permitido bajar los precios, seguirá habiendo contaminación. Esto es una realidad. Lo que pasa es que no se puede solamente culpar al turismo de la contaminación. También han cerrado muchas fábricas, también han cerrado el nivel de contaminación en las carreteras, al no haber automóviles, influye. Y entonces es un problema sistémico, es un problema de toda la sociedad, cómo contribuye al calentamiento global y a los gases de efecto invernadero. Obviamente la sostenibilidad es un elemento fundamental. El crucerismo, por ejemplo, afecta muchísimo a los pequeños destinos turísticos porque en un momento, en un periodo de tiempo limitado, descargan una cantidad de personas increíbles en espacios reducidos y entonces pasan las cosas que han pasado con el sobreturismo, como en Venecia, como en Barcelona, que las poblaciones locales ya ven el turismo de una manera aversiva. No quieren el turismo porque más que generarles riqueza, lo que les genera es un problema. Hay que repensar la industria nuevamente. Depende mucho de cómo se comiencen a implementar políticas públicas y cómo se comience a regular el nivel de turismo y el desarrollo de turismo en los destinos turísticos. Gracias. Bueno, pues se han agotado las preguntas en el chat. Parece que ya no hay más. Pues ya no queremos abusar de tu tiempo, maestro Ernesto. Muchísimas gracias por darnos esta sesión tan interesante. La estoy grabando, si nos autorizas. Te agradecería que la compartieras, por favor. Perfecto, la Gracias. compartimos a los que han estado asistiendo para que puedan revisar incluso los datos. Perdón, parece que hay otra pregunta. ¿Sí tenemos tiempo? Sí, como no, no hay problema. Sí.
sería ya la última pregunta de Gabriela Pani. Nos dice, ¿cuál cree que es el aprendizaje más importante que nosotros, bueno, los estudiantes de turismo tendremos después de la pandemia? Bueno, en primer lugar, que obviamente como personas que van a entrar directamente al sector, es muy necesario comenzar a repensar la manera en que se diseñan los productos y servicios turísticos. En dependencia del puesto de trabajo que ocupen, va a haber que pensar nuevas maneras de actuar. Hemos aprendido que podemos mejorar muchas maneras de actuación porque ya lamentablemente vimos las consecuencias de quedarnos sin trabajo, de quedarnos sin una industria paralizada, y esa es la peor lección. Soy optimista, soy positivo, pienso que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas buenas cuando nos lo proponemos, y en la medida en que cada persona intente documentarse, aprender nuevas maneras de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas de manera más sostenible, tendremos industria para rato. Tendremos trabajo y tendremos empleo, porque la industria mantiene la economía a nivel nacional, a nivel internacional, pero además a nivel doméstico, de la casa. Y es muy importante garantizar el sustento económico de la familia. Y entonces dependemos de la industria y tenemos que comenzar a repensar la industria y crear nuevas prácticas que sean más sostenibles. Gracias. Maestro Ernesto, salieron otras dos preguntas, pero la justificación es que tenían problemas con el internet y parece que no se reflejó. Entonces, si nos da la oportunidad, son dos Sí, más, no, ¿sí? no hay problema. Yajaira dice, ¿cuáles serán las variables que seguirán influenciando la toma de decisión de los turistas? Ahora mismo, la seguridad va a ser fundamental. El proceso de decisión de compra y el comportamiento del consumidor va a estar afectado fundamentalmente por la seguridad y la percepción del riesgo en los lugares a los que vayan. Lamentablemente, muchas marcas país han sido afectadas por esta crisis, y los primeros estudios que se están desarrollando sobre los grandes mercados emisores demuestran que el riesgo es muy alto. Creo que al menos hasta que no se llegue a una normalidad similar a la que teníamos antes de la crisis, la seguridad va a ser el elemento fundamental, y que parte de la sociedad, porque la globalización es un fenómeno que una noticia que se genera en México se puede ver en China, o una noticia que se genera en Europa se ve en América, y entonces es muy difícil vender una imagen que no sea la propia. Y ahí comienza el problema. La seguridad va a ser fundamental. Creo que ese es el elemento fundamental. Dar la sensación de seguridad, vengan a mi destino que es seguro, y luego complementar todo lo otro que sabemos sobre la industria. Pero hay que dar la sensación de tranquilidad de que las personas van a ir y no se van a enfermar. Muy bien, ahora sí parece que ya sería la última pregunta. Dice, usted ya comentó que la industria de cruceros será una de las cuales se recuperarán más lentamente. ¿Podría decirnos tres industrias en específico que serán las que saldrán primero a flote? Por ejemplo, playas, museos. Bueno, voy a hablar con datos sobre España, que ya ha comenzado a hacer algunos estudios al respecto. El turismo rural parece que va a ser el puntero. Los pequeños pueblos y que garanticen estar en espacios abiertos, cerca de entorno natural y con pocas personas, van a ser los primeros que se van a recuperar. Las personas van a evitar hacer viajes largos de más de 3-4 horas, por lo cual pensar que se van a montar en un avión es difícil. Los museos serán competitivos en la manera en que establezcan nuevas estrategias para los clientes. Todo lo que tiene que ver con los alimentos y bebidas y con las atracciones turísticas dependerán de la manera en que se rediseñen. El problema está en que si se intenta comenzar nuevamente la industria con las prácticas del pasado, no se logrará avanzar. Pero los museos podrán volver a ser competitivos, los restaurantes volverán a ser competitivos en la manera en que sean capaces de adaptarse a la nueva situación, al nuevo escenario,
y de crear medidas que nuevamente se vincula al tema de la seguridad, que le den la tranquilidad al turista de que están en un lugar seguro. Espacios aéreos, espacios, perdón, abiertos, donde no hayan grandes concentraciones de personas, todo lo que tenga que ver en el turismo con eso, tendrá en este momento una ventaja en relación al resto. Maestro, pues muchas gracias. Hemos agotado ya todas las preguntas. Están viendo ustedes en la pantalla los datos de contacto del maestro Ernesto. Ok, ahí nos están escribiendo en el chat, maestro, algunas palabras de agradecimiento. Pues en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Complejo Regional de la Mixteca, agradecemos mucho de verdad el tiempo que nos ofreció el día de hoy. Me parece que no ha sido suficiente, quizá en alguna otra sesión lo volveremos a invitar para que nos pueda seguir compartiendo ese conocimiento que tiene. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y desearles que estén sanos, que se cuiden mucho y que pronto estaremos del otro lado de esta pandemia y esto será solo un mal recuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo. Además, recordar que tenemos ahí el compromiso de que un día nos visite y venga acá a darnos una conferencia presencial. Será un placer. Con las medidas sanitarias adecuadas. Eso, gracias. Muchas gracias. Dejo ahí tantito el chat para que pueda ver los comentarios. Gracias, un abrazo. Gracias, bye. Gracias a todos, chicos. Hasta luego.